Bueno, estamos como siempre en este segmento con Hugo Alconadamón. Un gustazo, Hugo, como siempre. Buenas noches, María. Tengo que preguntarte algo primero, fuera de agenda. Me dejó picando la pregunta nuestro primer invitado, Luis Moreno Campo, me dijo, pregúntale a Hugo. Y veníamos conversando. Usted repita la pregunta y yo le voy a dar la respuesta. Venimos conversando, por si alguien se engancha recién ahora, con Luis Moreno Campo. ¿Qué pasa con Odebrecht? No pasa nada. En Argentina no pasa nada, que tiene que ver con el informe de Hugo también hoy. Y entonces me dice, pero fíjate el caso Siemens. Me dice, el juez federal que tenía la información de Siemens, que se le había pagado coimas a Menem y a algunos de sus ministros, no hizo nada. Me dice, y encima es el mismo juez federal que forma parte de los esquemas de asociaciones espurias con los servicios de inteligencia y es el que va a resolver el caso Nisman. Y yo me quedé le digo, ay, ¿cómo puede ser que no me acuerde? Decímelo. Me dijo, no, pregúntale. La respuesta a la cual alude el doctor Moreno Campo es el juez federal Ariel Lijo. Y alude a su vez también a su hermano Freddy Lijo, así se lo conoce, que es un interlocutor habitual, un puente habitual entre el gobierno, los jueces, los servicios. De hecho, ¿sabes con quién se llevaba muy bien? Con el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Era un gran interlocutor entre Comodoro Pi y el ministro. Y ahí queda en una situación de, digamos, un juez federal con un hermano que es simultáneamente operador de la justicia. Sí. Esto no es una cosa que sea demasiado secreta, es prácticamente un secreto a voces en los tribunales federales de Comodoro Pi. Recordemos, para que nos están viendo, que los tribunales federales de Comodoro Pi son los tribunales a cargo de investigar al poder político. Es decir, si hay un tema de corrupción, una estafa contra el Estado, cualquier delito contra la administración pública, los tribunales que son competentes son los de Comodoro Pi. Se los denomina así porque el edificio está en la avenida Comodoro Pi. Ahora, justo hablábamos, vos decías, Julio De Vido, esta semana publicaste en La Nación una nueva información de más información que podría comprometer justamente al ex superministro de Cristina Fernández de Kirchner, En efecto, María, porque en Brasil lo que ha salido ahora a la luz son unos pocos datos sueltos sobre Márcio Faria, uno de los ejecutivos de Odebrecht que se acogieron a la delación premiada y que empezó a contar lo que sabe. En resumen, dijo que Odebrecht pagó coimas a agentes públicos argentinos, funcionarios públicos argentinos, para que Odebrecht obtuviera ventajas indebidas en el proyecto de obra pública de la extensión de las redes troncales de gas en la Argentina. Podemos entrar en múltiples detalles, ¿sí? Si se quisiera. Pero, o sea, que uno podría... ¿Que le pagó a quién? Eso es una de las preguntas del millón. ¿A quién? El punto es, ese proyecto, ¿sabes cuál es? El del caso Skanska. Ese proyecto por el cual quedaron bajo la lupa múltiples funcionarios de la órbita del Ministerio de Planificación Federal. La verdad es que estaba Néstor Ulloa, en otro momento también se señaló al propio De Vido, que había un entregador, uno de los que repartía, que era Pichi López, que habló de De Vido, toda esa historia. Y en definitiva estamos hablando, María, de un funcionario, Julio De Vido, que manejó, estos son los cálculos de la ASAP, que es una asociación, una de las más reconocidas para la evaluación del presupuesto argentino. Se calcula que Julio De Vido manejó 740.000 millones de pesos durante los 12 años de kirchnerismo. Voy a repetir la cifra porque es tan grande que es difícil pero de si uno lo calibrar. escucha a De Vido, sobre todo después que empezó a traer algunos problemas judiciales, él era un mero coordinador de secretarios que eran los que ejecutaban realmente ese magnífico presupuesto al que aludís. 740.000 millones de pesos. Y recordemos, María, De Vido ya está sospechado en 4 países: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos. Incluso aparece en los Wikileaks señalado por múltiples interlocutores de la Embajada de los Estados Unidos como vinculado al pago de sobornos o el cobro de sobornos. Además ya tiene 3 procesamientos. Además tiene varios colaboradores que ya están o imputados o procesados o condenados o incluso en prisión. Ejemplo, Ricardo Jaime. Y aún así sigue libre. Julio López. La pregunta es, María, ¿por qué? Porque, ¿por qué ninguna de las causas llega hasta De Vido hasta ahora? Bueno, ¿o sí? En eso estamos. Han llegado hasta el umbral del procesamiento. Es decir, ya De Vido está
Incluso hay varias causas que estaban dormidas o incluso casi finiquitadas que tras el cambio de gobierno florecieron otra vez. El caso Skanska, al cual aludíamos al principio. Que es una empresa extranjera que admitió haber pagado coimas, pero hubo un tema con la computadora de cómo se manejaron y la defensa logró alegar que se había comprometido la prueba y que por lo tanto no podía ser utilizada para culparlos de haber pagado soborno. Y ahora, María, tenemos que ver qué ocurrirá con la información que empieza a fluir desde Brasil hacia la Argentina. Ahí estamos, entonces, preparamos un resumen de 10 motivos por los cuales muchos ahora nos preguntan, vos también te preguntar María por la calle, es ¿por qué debido, no desfila por tribunales, por qué debido, a diferencia de López o incluso también de Jaime o de Cristina Kirchner, no está desfilando más en tribunales o incluso ya no está detenido? A ver, pedimos el informe. Esta noche te vamos a contar por qué Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, aún no está preso. Vamos a aclarar un primer punto, que es el principio de inocencia. Nosotros solamente exponemos información. Luego corresponderá a jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Pi definir los pasos a seguir con Julio De Vido. Dicho esto, 1. Porque Julio De Vido delegó la firma y por tanto también los riesgos en los subalternos. Jaime, López, Uberti, Olazagasti, Barata, más de una vez firmaron papeles y terminaron desfilando por tribunales, pero no Julio De Vido. 2. Porque esos mismos subalternos jamás lo incriminaron cuando tuvieron que afrontar problemas judiciales. Y te doy un ejemplo puntual. Uberti, con el caso Antonini, terminó incluso yéndose de la función pública. 3. Porque se rodeó de asesores de primera línea como Roberto Dromi, que es considerado en la Argentina como uno de los mejores administrativistas. ¿Qué significa eso? Que cuando Julio De Vido tenía que firmar algún papel, antes era revisado por un equipo de primer nivel. 4. Porque durante muchos años su propia esposa, Alessandra Minichelli, Lali, fue quien debía controlarlo desde la SIGEN. Por lo tanto, no solamente lo tenía Dromi, sino que su propia mujer le cuidaba las espaldas. 5. Porque tejió una muy fluida relación con los tribunales federales de Comodoro Pi, en particular por un nombre que a ustedes les sonará poco, pero que en tribunales es muy conocido, Freddy Lijo, que es el hermano del juez federal Ariel Lijo. 6. Porque a diferencia de muchos otros funcionarios, no se ganó enemigos como sí lo hicieron Ricardo Jaime, Amado Vudú, Guillermo Moreno. Sí, por supuesto que tuvo chisporrotazos con unos cuantos, pero ninguno de ellos fue de esos enemigos acérrimos que pudieran llegar a debilitarlo. 7. Porque son muy pocos quienes se animan a declarar en su contra. Sergio Joclender, Estela Kank, Miriam Quiroga, son algunos de los nombres que sí lo han señalado por datos puntuales. Pero incluso cuando Sergio Joclender en el caso Sueños Compartidos lo marcó, es poco más lo que por ahora lo pone en problemas a Julio De Vido. 8. Porque incluso hay algunas investigaciones internacionales que podrían causarle un dolor de cabeza a Julio De Vido. Un ejemplo, Lavallato, la gran investigación brasileña, ya empieza a mostrar algunos testimonios e indicios que marcan a Julio De Vido. Te voy a decir dos nombres, Fernando Suárez y además Néstor Cerveró. Ambos declararon bajo juramento en Brasil que ellos tuvieron relación con Julio De Vido, que incluso hubo unas reuniones en Buenos Aires y que eso fue parte de una operatoria que incluyó coimas. Pero el juez federal Sergio Moro todavía no entregó mucha más información, solo se sabe que hablaron y no mucho más. 9. Porque si la justicia argentina avanza contra él, Julio De Vido es uno de los que mejor encarna el sistema hoy imperante en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que si Julio De Vido habla, hay muchos que van a tener que pasar por tribunales. Y por eso, por ejemplo, dice, si van por Lázaro Báez, ¿por qué no investigan también a Ángelo Calcaterra, el primo del presidente? O a Nicky Caputo, el socio del presidente, o muchos otros más. Y 10, porque ahora además, Julio De Vido tiene fueros parlamentarios. ¿Qué es eso? Es diputado de la Nación. ¿Sabes qué? Bueno, Moreno Campos mencionaba el tema del hijo, del hermano. Dice que el mismo sistema de tema judicial y servicio de inteligencia se mantiene intacto. Dice sí. Lo mismo antes que ahora, eso no cambió. Eso es lo que hace que no se hable del sistema. Y él decía lo mismo. Entre los receptores de obra pública estaba Lázaro Báez, pero tampoco era el único. Y para que esto se pueda mirar como un sistema, tendría que haber un sistema distinto, un poder judicial distinto. María, dicho de otro modo, coincido con lo que decís. Y dicho de otro modo, Mauricio Macri terminó
recurriendo a varios de los operadores o interlocutores del kirchnerismo. Tan sencillo como eso. Porque hemos hablado de Angelici, pero Angelici en la práctica trabaja con, por ejemplo, Darío Richarte o Diego Pirota. También está Fredelijo. Son los mismos operadores, digamos, que la restitución también del poder a la Exide, ¿no? Sí. Todo eso funciona. ¿Y a todo esto qué dice Devido? Devido, hoy consultamos a través de uno de sus voceros, lo que planteó es, número uno, yo no tengo nada que ver con toda esta historia, soy inocente, está todo prolijo, me atengo a lo que está en la justicia. Responsabilidad de mis subalternos, en Exactamente. todo caso. Número uno. Número dos, él plantea otra vez esta historia de si van a revisar mis números, espero que revisen todos los números. Eso implica que si van a revisar, por ejemplo, mi interacción con Lázaro Báez, espero que revisen todas mis interacciones con todos los empresarios de obra pública. Entonces también, ¿por qué no lo llaman a Ángelo Calcaterra? Y tres, lo que también él plantea es, pruébenlo. Claro. Ahora, y tema fueros que planteabas como último punto, ¿hubo alguna iniciativa por parte de diputados del PRO para buscar quitarle los fueros a Julio Devido, no? Sí, recordemos que los fueros tuvieron distintos alcances según el paso del tiempo. Entonces, en un momento eran muy limitados, luego se ampliaron prácticamente a que era un comodín protector que podías hacer cualquier cosa. Recordemos que era solo para preservar la libertad de expresión y que no los persiguieran a los diputados por lo que dijeran, no por sus delitos particulares. Pero luego, ¿te acordás que empezó a retroceder ese alcance que había sido casi total para empezar a acotarlo desde coimas en el Senado? Y se definió que, por ejemplo, sí se lo puede llamar a declarar, lo que no se pueden tomar son medidas restrictivas de libertad. No lo puedes detener, pero lo puedes llamar a indagatoria. Salvo que hubiera una situación infraganti. Supongamos, ejemplo. López, si José López fuera, en efecto, José López revoleando bolsos siendo diputado nacional, igual así lo tiene que agarrar. Pero es un poco más la frustración que tienen los del PRO que quisieran, algunos diputados, porque igual le explicaste bien el resto, ¿no? Que quisieran verlo más complicado, entonces buscan, pero hoy los fueros, por lo que contaste de tribunales, no lo protegen de nada en particular, o sea, no tiene riesgo en tribunales. No por ese lado. El punto también es, te digo, hay que moverse con mucho cuidado, María, con el lavallato. Ah, claro. Porque si la justicia argentina intenta un atajo, lo que podría llevar es a la nulidad de las investigaciones. Así que, incluso en eso, lo que parezca que podría avanzarse muy rápido sobre Julio Devido, en realidad sería un contrasentido. Así que cuidado. Y Hugo, como siempre acá, próximos capítulos, Lavallato, Odebrecht, si vamos a saber finalmente quiénes cobraron estos 35 millones de dólares que ya aceptó Odebrecht, que había pagado coima en la Argentina, pero los nombres no los sabemos. Todavía no. Hay algunos apodos que se empiezan a conocer. ¿Ah, sí? Sí, dos, te doy nada más, María, y lo dejamos picando para la próxima. Festanza. ¿Apodo de un argentino? Cobrando. Que festanza, vos sabés portugués, es algo así como festivo o fiestero. Sí, sí. Y el otro apodo que se le conoce es dubidoso, que sería algo así como dubitativo. Dubitativo, sí. Bueno, ¿es la misma persona? No, son dos personas distintas. Y así los apodaron los brasileños. En Brasil, muchas veces lo que hacían los ejecutivos de Odebrecht era no aludir por nombre y apellido. Claro, le ponían un... ¿Sabés cuál era el de Lula? ¿Cuál? Amigo. Ah. Nada más que eso. Nada más. Bueno, viste que empezamos el programa con el tema de Potocar preso y era también una sigla, nada más la que estaba en el cuaderno del comisario Villarreal. El problema es que cuando te desembarca la policía y te agarra con los dedos en la masa, engancharon la lista completa de quién era quién. Gracias, Hugo. Un placer. Nos reencontramos el miércoles que viene aquí en La Nación Más con 50 minutos. Muy buenas noches.